Bien, continuamos con la segunda parte de este tercer espacio abierto del aprendizaje. Gracias por continuar con tu servidor, Javier Bautista. Y justo estaba explicando en la presentación el por qué la derivada de una constante siempre va a ser cero, porque no existe ningún elemento algebraico, no está sujeta a una relación de función. Esa es la razón. Bien. Bueno, aquí voy a dejar esta presentación. El día viernes continuamos con las siguientes propiedades. Vamos a explicar siete, ¿sale? Entonces ahorita hicimos la mitad y el próximo viernes haremos la otra mitad. Así que dejo de compartir y ahora quiero compartir unos recursos que considero son de suma importancia. Ya vimos lo básico de la derivación. Entonces, vamos a ver interpretación física de la derivada. Y esto lo voy a exponer con un blog de SuperProf que se encuentra la liga junto con la URL de esta sesión grabada. Aquí dice interpretación física de la derivada. Vamos a hablar de la velocidad media. Todo lo que es medio o media siempre habla de promedios. Siempre. Entonces, la velocidad media es el resultado de una división. Eso es un cociente. Es el cociente entre el espacio recorrido con respecto al tiempo transcurrido. Lo que te decía, la distancia sobre el tiempo. Velocidad. Físicamente esto se puede interpretar como el cambio de posición. Ya te lo decía. Vamos a hablarle de posición inicial en tu estado inercial, tu punto de partida. Con respecto al tiempo o la pendiente de la recta que une al punto inicial con el punto final. Es decir, tú estabas en el punto inicial A, se te empujó y desplazó a B. De A a B hay una distancia y hay un tiempo de desplazamiento. Y eso se puede graficar. Y eso genera una recta con cierta inclinación, con cierto rumbo vectorial, podríamos llamarle. A eso es a lo que aquí dice, aquí con respecto al tiempo, o como la pendiente de la recta que une el punto A con el punto B, punto inicial con el punto final. Si dado un tiempo t y una función f con respecto a t, porque es la función del tiempo, queremos saber la velocidad media de ir del punto inicial al punto final. Entonces, aquí te lo explican con algoritmos, con simbología matemática que pudiera complicarte las cosas, tal vez. Q es igual a el tiempo más el gradiente o también llamado el diferencial del t, el diferencial del tiempo. Siguiendo el recorrido de la función f, podemos utilizar la siguiente fórmula. Velocidad media simplemente es la diferencia con respecto a tu desplazamiento entre la diferencia con respecto al tiempo. Fácil. Y aquí en el gráfico se explica lo mismo que yo ya expliqué al principio, que es para expresar simplemente una derivada. Eso es todo. Ahora hablemos de la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la velocidad en un punto determinado. En tu actividad integradora te piden esto, la velocidad instantánea, pero te dicen cuando t es igual a tanto. Ese tanto lo único que tienes que hacer es sustituirlo en tu fórmula y lo derivas. Y lo simplificas y eso es todo, porque ese t igual a tanto, ese es un punto específico en la trayectoria, esa es la velocidad instantánea. Después viene el cálculo de las velocidades media e instantánea. Aquí viene ya como con ejemplo. Te dejo este material para que te eches un clavado y lo puedas comprender y así resolver tus actividades integradoras. Está muy bueno este material. Ahora voy a compartir un video, para lo cual voy a prender mi bocina. Tooth mode.
Aquí está. Vamos a hacerlo grandote, grandote. Y vamos a poner atención. Esto es importante porque nos va a hablar de la derivada como razón de cambio. Esto te lo piden en tu actividad integradora de esta semana. ¿Qué rayos es la razón de cambio? Y cómo se aplica esta parte de la derivada con respecto a la razón de cambio. Vamos a poner atención. Video vamos a ver la derivada como razón de cambio. Antes de comenzar a explicarla, tenemos que partir de la función que va a ser de este tipo, y igual a f de x, donde x es la variable independiente y la variable y es la variable dependiente. Vamos a utilizar el símbolo delta x, que significa incremento de esta variable x, y delta y es el incremento de y, que es la variable dependiente. Y por definición tenemos lo siguiente, nos dice que sea una función tipo y igual a f de x si para un valor de la variable independiente x se da un incremento delta x, y con este incremento delta x se calcula el correspondiente incremento delta y de la variable dependiente, que es la variable y. Al dividir delta y entre delta x se obtiene la razón de cambio promedio de y con respecto a x. Lo que se trata de expresar en este enunciado es que si tenemos una función de este tipo y realizamos un incremento a la variable x, y con ese incremento se va a calcular el incremento de y, entonces al dividir delta y entre delta x, como lo tenemos aquí, eso daría como resultado la razón de cambio promedio de la variable y con respecto a la variable x. En pocas palabras, si realizamos la división del incremento de la variable y sobre el incremento de la variable x, esto equivale a la razón de cambio promedio con respecto a la variable x. Y esto podría sonarles mucho como una derivada, ya que esto se puede expresar como la derivada. Y tendríamos la derivada de la variable y con respecto a la variable x, ya que la derivada de y con respecto a la variable x es la razón de cambio de y con respecto a x para un valor definido de x. Es decir, si una variable y depende de una variable x, que por lo general es una variable de tiempo que siempre lo denominamos como t, entonces su derivada se denomina la razón de cambio con respecto a, por ejemplo, el tiempo. Y bueno, cuando calculamos la razón de cambio promedio geométricamente, estamos calculando el valor de la pendiente de la recta secante a la curva en dichos puntos de análisis. Pero por otra parte, cuando calculamos la razón de cambio instantánea, estamos calculando la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a f de x. Por eso es que podemos realizar estas operaciones con las derivadas, y la derivada como razón de cambio nos permite calcular esa tasa de variación de una variable con relación a otra en Bueno, pues ahí está. Ahí está. Creo que está muy bien explicado este video y creo que te explica precisamente cómo aplicar la derivada a la razón de cambio, que es lo que tú vas a realizar en tu actividad integradora. Bueno, pues ya es momento de despedirnos, pero primero quiero hacer algunas, eh, ¿cómo se podría decir? Algunos consejos, quiero explicar algunas generalidades acerca de las actividades integradoras 3 y 4. Empecemos con la número 3. Esta considero yo muy fácil. La aplicación de la derivada se llama. Y dice, una partícula se mueve en línea recta y su desplazamiento en metros está dado por la función f de t es igual a t cuadrada menos 4t más 9, donde t se mide en segundos. Dice, en un archivo de algún procesador de textos desarrolla lo siguiente. Inciso A. Encuentra la velocidad promedio en cada uno de los siguientes intervalos de tiempo y te dan el primer intervalo, 2,3. Esto está muy fácil. ¿Qué tienes que hacer? Paso uno, simplemente una evaluación, es decir, una sustitución. Donde haya t, valúas con 2 y simplificas. La siguiente, la misma función, cambias o sustituyes la t por el 3 y simplificas. Ya tienes ahí tu evaluación. Ahora vas a utilizar la fórmula de velocidad promedio o la fórmula de velocidad media que vimos. La velocidad promedio es igual a tu función final menos tu función inicial.
tus resultados de la sustitución y los vas a dividir entre tus tiempos, tu tiempo final menos tu tiempo inicial, es decir, tus datos del intervalo, ¿sale? 3,2. Y tu resultado es tu velocidad promedio. No se te olvide, es velocidad, sus unidades, metros sobre segundo. Y repites el mismo procedimiento en cada intervalo, en todos. ¿Sale? Para el inciso B, ¿en qué intervalo se observa mayor velocidad promedio? Aquí, ¿en qué intervalo se observa mayor velocidad promedio? ¿Qué tienes que hacer? La misma, la misma función, t cuadrada menos 4t más 9, la tienes que derivar. Aquí tienes que derivar. Una vez que tú hayas derivado, es el resultado del inciso B. Dice, ¿en qué intervalo se observa mayor? Ah, no, perdón, ya ya me hice bolas, discúlpenme. En el inciso B, dice, ¿en qué intervalo se observa mayor velocidad promedio? Es un resultado argumentado. Tienes que argumentar tu respuesta. Perdón, me había equivocado. Es una argumentación, escribe de 3 a 5 líneas máximo. Ahora pasamos al punto 3, que es el donde me había equivocado. En el punto 3 dice, calcula f' de t. Aquí en el punto 3 es donde derivas la función inicial. Al derivar, ojo, el exponente, como le restas uno, se cancela, te queda uno. O sea, tu función tiene que ser un resultado ya sin exponentes. Luego dice, encuentra la velocidad instantánea cuando t es igual a 4, es lo que te explicaba. Al ser instantánea, es el resultado anterior del punto 3, la función ya derivada, sustituida en 4. Y ese es el resultado. Facilísimo, ¿sale? Y ya, para el inciso B, tienes que responder argumentadamente cuál es el significado de la derivada f' de t de la función de posición, ¿sale? Entonces, yo considero que está muy sencillo. Explico la actividad integradora número 4, rapidísimo. Aquí tú tienes que poner en práctica lo que vimos hoy. Dice, en una ciudad del centro del país se requiere determinar exactamente a qué hora en el lapso de la 1 a las 7 de la tarde los automóviles circulan a mayor y menor velocidad. Te dan la función. B de t es igual a t cúbica menos 12t cuadrada más 36t más 10. Aquí lo primero que tienes que hacer es derivar la función. Y después de derivarla tienes que encontrar las raíces, tu máximo y tu mínimo. Puedes factorizar o puedes utilizar la fórmula general. Tienes que encontrar tu T1 y tu T2. Y estos valores los vas a sustituir en la fórmula original, en la función original, en la cúbica. ¿Sale? Y al sustituirlos, ahí vas a encontrar los rangos que te piden. Tu T1 y tu T2 es tu máximo y tu mínimo. Pero al haberlos valuado, al haberlos sustituido en tu función, ahí tú estás encontrando otros datos. Esos datos son tu velocidad. ¿Sale? Así que ahí está. Ya el día viernes daré más precisiones, pero ahorita con esto yo creo es suficiente para resolver. ¿Alguna duda, Javier? No, 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 todo está claro, solamente creo que sí tengo que modificar unos datos de la actividad 3 para ya tenerlo bien, porque sí tengo unos datos que están mal. Bueno, más que nada mi procedimiento, ¿no? Muy bien. Pero nada más pasarlo al procesador web, porque todo lo primero lo hago en la libreta y después ya lo paso. Ok. Excelente, Javier. Pues te deseo lo mejor con tus actividades integradoras y para los que nos estén viendo en la grabación, pues no les queda de otra más que echarle ganas, ¿sale? Ya superamos la mitad y el día viernes haré más precisiones, terminaremos la presentación y los espero con dudas. Su amigo y servidor, Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Que tengan excelente semana. Adiós. Bye.